La Bella Durmiente. Había una vez en un reino muy lejano un castillo rodeado de montañas suaves, bosques de pinos y un río tan claro que parecía un espejo. En ese castillo vivían un rey y una reina que eran amados por todo su pueblo. Gobernaban con sabiduría y bondad, pero había algo que los entristecía profundamente. No tenían hijos. Día tras día la reina observaba desde la torre más alta cómo las madres paseaban con sus pequeños en brazos y su corazón se llenaba de un anhelo silencioso. Pasaron los años y cuando la esperanza parecía desvanecerse, ocurrió un milagro. Una mañana, la reina fue al jardín del palacio a recoger flores frescas y una rana saltó desde la fuente y le habló con voz suave. «No llores más, mi reina. Antes de que pase un año, darás a luz a una niña». La reina sonrió, aunque pensó que tal vez había soñado despierta. Pero las palabras de la rana se cumplieron y meses después nació una niña tan hermosa que el sol, al verla, se detuvo un instante para admirarla. El rey y la reina estaban tan felices que organizaron una gran fiesta para celebrar el nacimiento de su hija. Querían que todo el reino compartiera su alegría. Invitaron a nobles, caballeros, damas, campesinos y también a las hadas que protegían el reino. En total eran 13 hadas, pero el rey solo tenía 12 platos de oro y por eso decidió invitar únicamente a 12. Nadie pensó que aquella decisión traería consigo una maldición. El día de la fiesta, el gran salón del palacio resplandecía. Había guirnaldas de flores colgando del techo, músicos tocando melodías alegres y el aroma de pasteles recién horneados flotaba por el aire. Las 12 hadas fueron recibidas con honores, cada una llevando un don para la recién nacida. Una le ofreció belleza, otra sabiduría, otra gracia, otra bondad, otra talento para la música. Y así, una por una, le entregaron bendiciones que harían de la niña una criatura perfecta. Pero cuando la 12ª hada terminó su regalo, de repente se escuchó un golpe fuerte en las puertas del salón. El viento sopló con violencia, las velas titilaron y una figura vestida con un manto oscuro apareció en el umbral. Era la 13ª hada, la que no había sido invitada. Sus ojos brillaban con enojo y orgullo herido. Todos guardaron silencio mientras avanzaba lentamente hacia el centro de la sala. Así que había una fiesta. «Y yo no fui invitada», dijo con voz helada. El rey se levantó de su trono e intentó disculparse. «No fue por olvido, buena hada», dijo con humildad. «Solo tenemos 12 platos de oro. Aún así te damos la bienvenida. Quédate con nosotros y celebra la felicidad del reino». Pero el hada no escuchó. Miró a la cuna donde dormía la pequeña princesa y levantando su bastón pronunció con furia. «Muy bien, ya que no me habéis invitado, os dejo mi regalo. Cuando esta niña cumpla 15 años, se pinchará el dedo con una rueca y morirá». El aire del salón se volvió frío como el hielo. La reina gritó, el rey empalideció y las hadas se miraron horrorizadas. Sin decir más, la 13ª hada desapareció envuelta en humo y sombras. Por un instante el silencio fue absoluto. Entonces una de las hadas más jóvenes, que aún no había dado su regalo, se adelantó. «No puedo deshacer el hechizo», dijo con voz temblorosa, «pero puedo suavizarlo. La princesa no morirá, solo dormirá profundamente durante 100 años, hasta que un príncipe la despierte con un beso de amor verdadero». El rey respiró con alivio, aunque el miedo seguía en su pecho. Inmediatamente ordenó que se destruyeran todas las ruecas del reino. Hombres armados recorrieron pueblos y aldeas, quemando los usos y ruedas de hilar para proteger a su hija. Nadie volvió a ver una rueca durante muchos años. Mientras tanto, la pequeña princesa creció entre risas, juegos y canciones. Era amable con todos y todos la querían. Su belleza florecía con cada día que pasaba y su curiosidad por el mundo no conocía límites. Las hadas solían visitarla de vez en cuando en secreto para asegurarse de que estuviera a salvo. Cuando la princesa cumplió 15 años, el rey y la reina estaban tranquilos. Pensaban que habían burlado la maldición. Esa mañana el sol brillaba con fuerza y el castillo estaba en calma. La princesa, que había terminado sus estudios y tareas, decidió explorar los rincones más altos de la torre, donde nunca antes había estado. Subió por una escalera estrecha y polvorienta. Las paredes estaban cubiertas de telarañas y cada paso resonaba en el silencio. Al llegar a la última puerta, empujó el pomo oxidado y encontró una habitación pequeña, iluminada por una ventana estrecha. Allí, una anciana encorvada trabajaba en una rueca. «Buenos días, abuela», dijo la princesa con una sonrisa. «¿Qué estás haciendo?» «Estoy hilando, querida niña», respondió la anciana. «¿Hilando? Qué cosa tan curiosa. ¿Puedo intentarlo yo también?» Claro, claro», dijo la anciana con una sonrisa extraña.
La princesa se sentó y tomó el huso con delicadeza. En el mismo instante en que lo tocó, se pinchó el dedo. Una gota de sangre cayó al suelo, y la princesa cayó dormida, tan suavemente como una hoja que cae en otoño. La anciana desapareció. Era el hada malvada, que había regresado para cumplir su maldición. El sueño de la princesa se extendió como un eco por todo el castillo. En el salón los músicos dejaron de tocar. Los guardias se quedaron inmóviles. Los cocineros se durmieron sobre sus ollas. El fuego se apagó. Hasta las moscas quedaron dormidas sobre las paredes. El rey y la reina, que regresaban del jardín, cayeron dormidos antes de llegar a su hija. Todo el castillo quedó en silencio. Entonces, del bosque más profundo, comenzaron a crecer espinas y zarzas. En pocos días, una muralla de espinos cubrió el palacio entero. Nadie podía entrar ni salir. Con el paso de los años, el castillo desapareció bajo una montaña de rosas salvajes. La gente del reino hablaba de él como de una leyenda. Algunos decían que dentro dormía una princesa encantada. Otros, que el lugar estaba maldito y que quien se acercara jamás regresaría. Pero el tiempo como un río siguió su curso y el siglo entero pasó sin que nadie despertara. Pasaron muchos años. El castillo dormía oculto entre los rosales salvajes y el bosque había cubierto todo lo que una vez fue un reino próspero. Los pájaros cantaban sobre las ramas, los ciervos paseaban tranquilos por los jardines olvidados y el tiempo parecía haberse detenido. Pero las leyendas nunca mueren del todo. A veces, los viajeros que cruzaban aquellos bosques contaban historias al caer la noche. Hablaban de una torre que brillaba cuando el sol caía y de una música muy suave que se oía con el viento. Nadie sabía si era verdad o solo un cuento para espantar el sueño. Un día, mucho tiempo después, llegó a esas tierras un joven príncipe. Viajaba en busca de aventuras, pues había escuchado que más allá de las montañas existía un castillo encantado donde dormía una princesa de incomparable belleza. El príncipe era valiente y de corazón noble, pero también curioso, así que preguntó a todos los que encontró en el camino. Algunos le dijeron que aquello era una fábula, otros que muchos caballeros habían intentado llegar al castillo y ninguno había vuelto. El príncipe escuchó en silencio, y cuanto más le decían que era imposible, más deseaba descubrir la verdad. Finalmente encontró a un anciano que vivía al borde del bosque. El viejo le contó la historia completa. Hacía 100 años, una princesa había caído bajo un hechizo. Desde entonces, nadie había logrado atravesar los espinos. Pero el anciano también dijo algo más. Hoy, joven príncipe, se cumplen 100 años exactos desde que la princesa cayó dormida. Quizás el destino te haya traído aquí por una razón. El príncipe miró hacia el horizonte. El bosque parecía un muro de sombras, pero en su interior brillaba una luz muy tenue, como si el amanecer se escondiera entre las hojas. Tomó su espada, respiró hondo y avanzó. A medida que se acercaba, las zarzas se movían y las espinas se apartaban suavemente, como si el propio bosque quisiera dejarlo pasar. Detrás de él, el camino se cerraba de nuevo, sellando el paso a cualquiera que intentara seguirlo. Así, paso a paso, el príncipe avanzó entre el silencio y el perfume de las rosas silvestres. A veces creía escuchar risas lejanas o ecos de música, como si el tiempo lo guiara hacia el corazón del hechizo. Finalmente, tras una larga caminata, vio ante sí el castillo cubierto de hiedra y musgo. Las puertas estaban abiertas y todo dentro dormía. Los guardias, los cocineros, los perros, incluso las palomas en las torres. Era como si el tiempo se hubiera detenido en el instante exacto de aquel día lejano. El príncipe caminó por los pasillos silenciosos, maravillado por la belleza del lugar. Las velas seguían en sus candelabros, los tapices se conservaban como nuevos y un suave aroma a flores llenaba el aire. Subió las escaleras del torreón, siguiendo una extraña sensación, como si alguien lo llamara. Al final del corredor encontró una puerta entreabierta. Entró y vio un cuarto bañado por la luz dorada del atardecer. Allí, sobre una cama cubierta con sábanas de encaje, dormía la princesa. Su rostro era tan sereno que parecía una estatua de marfil. Su cabello dorado se extendía como un río sobre la almohada y sus labios conservaban el color de las rosas. El príncipe se quedó sin aliento. Nunca había visto tanta belleza. Se acercó en silencio y se arrodilló junto a la cama. Durante un largo momento solo la miró, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Luego, sin pensarlo demasiado, inclinó el rostro y depositó un beso suave en los labios de la princesa. Entonces, algo maravilloso sucedió. El aire del cuarto pareció brillar. Una luz cálida envolvió el castillo entero, y de pronto la princesa abrió los ojos. Su mirada, profunda y clara, se cruzó con la del príncipe.
Sonrió dulcemente como si despertara de un sueño corto y dijo con voz melodiosa: ¿Eres tú quien ha venido a buscarme? El príncipe, sorprendido, respondió: He seguido el rumor de tu historia, pero no sabía que el destino me traería hasta ti. Ella se incorporó lentamente. En ese mismo instante, el hechizo se rompió en todo el reino. En la cocina, los cocineros se desperezaron, los caballos relincharon, los músicos retomaron sus notas, el fuego volvió a encenderse. El rey y la reina despertaron en el jardín mirándose confundidos, y al recordar todo corrieron hacia la torre. Cuando llegaron, encontraron a su hija de pie, sonriendo junto al príncipe. Las lágrimas de alegría llenaron los ojos del rey, y la reina la abrazó con el corazón desbordado de amor. El castillo entero volvió a la vida. Las flores abrieron sus pétalos, los pájaros comenzaron a cantar, y los habitantes del reino acudieron para celebrar el milagro. Se encendieron luces, se prepararon banquetes y las risas resonaron por doquier. Era como si los 100 años de sueño se hubieran desvanecido en un solo día. El rey, agradecido, organizó una gran fiesta. Esta vez todas las hadas fueron invitadas, incluso aquella que en el pasado había traído la maldición. Pero la malvada hada no apareció. Su poder había desaparecido junto con el hechizo. En su lugar llegaron las 12 hadas buenas, trayendo consigo regalos de felicidad, amor y prosperidad. El príncipe y la princesa bailaron juntos en el salón iluminado por miles de velas. Sus corazones se entendieron sin palabras. Durante la cena, el rey anunció que el príncipe se quedaría en el reino y pronto se celebraría la boda. Todos aplaudieron con alegría. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos. Los sastres trabajaron sin descanso, los jardineros adornaron los patios con rosas blancas y los músicos ensayaron melodías nuevas. Pero lo más hermoso era ver a la princesa caminar por el castillo, saludando a todos con gratitud, como si cada piedra, cada rincón, fuera un viejo amigo que despertaba junto a ella. Cuando llegó el día de la boda, el cielo estaba despejado y el aire olía a primavera. Las campanas repicaron, los caballos marcharon adornados con cintas doradas y el pueblo entero acudió a las puertas del castillo. La princesa llevaba un vestido de seda blanca que brillaba con la luz del sol, y el príncipe vestía una capa azul con bordes de plata. Ante el altar se tomaron de las manos y prometieron amarse y cuidarse por toda la vida. Las hadas bendijeron la unión y una lluvia de pétalos cayó sobre ellos mientras el coro cantaba. Así terminó el sueño más largo y comenzó una nueva historia. El castillo volvió a llenarse de vida. Los jardines florecieron más que nunca y el pueblo vivió en paz bajo el reinado de los jóvenes esposos. Y dicen que, cuando cae la tarde, aún se puede oír una melodía suave que sale de la torre, como un suspiro de gratitud por aquel beso que rompió 100 años de silencio. La boda fue recordada durante generaciones. Las campanas del castillo repicaron sin descanso durante 3 días, y los banquetes se extendieron desde el amanecer hasta la medianoche. La princesa y el príncipe caminaban entre su gente, sonriendo, tomados de la mano. El reino, que había dormido por un siglo entero, volvía a despertar de verdad. Pero aunque la alegría era inmensa, había algo en el corazón de la princesa que la hacía reflexionar. A veces, cuando el sol se ocultaba y la brisa pasaba entre las flores del jardín, ella se detenía en silencio frente a la torre donde había dormido tantos años. Sentía una mezcla de nostalgia y gratitud. Le parecía increíble que el mundo hubiera cambiado tanto mientras ella seguía soñando. El príncipe la acompañaba siempre, y aunque no decía nada, comprendía sus pensamientos. ¿Piensas en el tiempo perdido?, le preguntó una noche. No exactamente, respondió ella con una sonrisa melancólica. Pienso en cómo el sueño puede parecer eterno, pero basta un solo instante, una sola chispa, para despertar todo lo que creíamos perdido. El príncipe la abrazó, y el viento llevó sus palabras hacia los rosales que aún crecían junto al muro. Algunos decían que las rosas habían florecido por la magia del beso, otros que las raíces de los espinos guardaban la memoria de todo lo sucedido. Fuera como fuera, cada pétalo era un símbolo de esperanza. Con el paso de los meses, la princesa comenzó a aprender sobre su nuevo tiempo. Los libros hablaban de costumbres que ya no existían, los instrumentos de los músicos eran diferentes y las gentes del reino habían cambiado sus formas de hablar y de vestir. A veces se reía de sus propios despistes y el príncipe, divertido, la ayudaba a adaptarse. Una mañana la princesa decidió visitar los pueblos cercanos para conocer a sus habitantes. Montó a caballo, acompañada por un pequeño grupo de guardias, y recorrió los caminos verdes que rodeaban el castillo. Donde antes había ruinas, ahora crecían huertos.
Donde había silencio se oían risas y canciones. Los aldeanos la recibieron con flores y pan recién hecho. Algunos ancianos contaron a sus nietos que sus tatarabuelos habían oído hablar de una princesa dormida, pero ninguno imaginó que algún día la verían despertar. La princesa los escuchó con atención y con voz amable les prometió cuidar del reino con justicia y amor. El sueño terminó, dijo, pero de ahora en adelante todos los días serán de vida. Con el paso del tiempo, su bondad se volvió legendaria. Atendía las peticiones del pueblo, visitaba los talleres, ayudaba a los enfermos y escuchaba a los campesinos. El príncipe, que era valiente y justo, se ocupaba de proteger las fronteras y mantener la paz. Juntos formaban un equipo inseparable. Una tarde, mientras paseaban por el jardín, apareció ante ellos una figura luminosa. Era una de las hadas que la habían bendecido al nacer. «He venido a verte, mi querida princesa», dijo el hada con voz cristalina. «Has demostrado que los dones que te dimos fueron bien usados. Tu belleza está en tu corazón, tu sabiduría guía a tu pueblo y tu bondad mantiene vivo el reino». La princesa se inclinó con respeto. «Te agradezco tus palabras», respondió. «Pero sin el príncipe, nada de esto habría sido posible. Él fue quien cruzó el bosque, quien creyó en mí sin haberme visto». El hada sonrió. «El amor verdadero es el único poder que puede vencer al tiempo. Recuerda esto siempre. Mientras reine el amor, ningún hechizo podrá tocar este reino». Y con esas palabras desapareció, dejando tras de sí una lluvia de luces que flotaron entre las flores. Pasaron los años, y el reino prosperó. Se construyeron nuevas aldeas, los campos dieron cosechas abundantes, y los niños crecieron escuchando el cuento de la princesa dormida. Pero lo más bello era que, cada año, en el aniversario del despertar, se celebraba una gran fiesta. En esa fecha, todos decoraban sus casas con rosas y encendían lámparas doradas. El castillo abría sus puertas, y la princesa y el príncipe salían a bailar con el pueblo. Una noche, durante una de esas celebraciones, la princesa miró al cielo y vio una estrella que brillaba más que las demás. Recordó entonces las palabras de la rana, la profecía, las hadas y aquel día en que todo comenzó. Se dio cuenta de que cada cosa, por pequeña o dolorosa que pareciera, había tenido un propósito. Al día siguiente, decidió visitar de nuevo la torre del hechizo. El príncipe la acompañó. Subieron juntos las escaleras, ahora limpias y cubiertas de flores secas. En la habitación donde había dormido aún se conservaba la rueca, pero ya no tenía poder alguno. La princesa la observó durante un largo rato y luego dijo: «Esta rueca fue causa de mi destino, pero también fue el principio de mi despertar. No quiero destruirla, que se quede aquí, como recuerdo de que incluso las maldiciones pueden transformarse en milagros». El príncipe asintió y juntos colocaron la rueca dentro de una urna de cristal. Desde ese día, todos los años, los niños del reino subían a verla. Los maestros les contaban la historia y les decían: «Nunca subestimen la fuerza de la bondad ni del amor. Ellos son los verdaderos hechizos». Y así, el tiempo siguió su curso. El príncipe y la princesa tuvieron 2 hijos, un niño y una niña, que crecieron alegres, inteligentes y valientes. La familia real vivía en armonía, y las hadas continuaban protegiéndolos desde las sombras. A veces, cuando la luna llena se alzaba sobre el castillo, la princesa se quedaba en el balcón, mirando el horizonte. Cerraba los ojos y escuchaba los sonidos del bosque. Aún podía oír el eco del pasado, el susurro de los espinos, el murmullo del sueño y aquella melodía que había acompañado su descanso. Entonces sonreía y pensaba: «El tiempo duerme, pero el amor siempre despierta». Con el paso de los años, el reino de la Bella Durmiente se convirtió en un ejemplo de prosperidad y armonía. Los viajeros que llegaban desde tierras lejanas hablaban con admiración de sus campos verdes, sus aldeas alegres y la bondad de sus gobernantes. Nadie recordaba ya el tiempo de la maldición, pero la historia seguía viva en los corazones. Se contaba al calor del fuego, en las noches de invierno, y los niños la escuchaban con los ojos llenos de asombro. El príncipe y la princesa habían crecido juntos en sabiduría y amor. No solo eran reyes, sino también maestros del pueblo. Enseñaban a sus hijos a respetar la vida, a cuidar de los humildes y a no temer al destino. Su hijo mayor, el príncipe Edric, era valiente y de espíritu noble, mientras que la pequeña Aurora, a quien habían dado el nombre de la luz, era curiosa, risueña y con una imaginación infinita. Aurora pasaba horas en el jardín hablando con los pájaros, recogiendo flores y escuchando historias de los viejos sirvientes del castillo. A menudo le pedía a su madre que le contara el cuento del largo sueño, y aunque la princesa siempre lo relataba con dulzura,
En su mirada quedaba una sombra, como si aún pudiera sentir el peso de aquellos 100 años. «Mamá», preguntaba Aurora con inocencia, «¿no te dio miedo dormir tanto tiempo?» «Al principio sí», respondía la reina, «pero el sueño también puede ser un refugio. Y cuando uno despierta, comprende cuánto vale un solo día de vida». El príncipe, al escuchar esas palabras, tomaba la mano de su esposa y asentía. Habían aprendido que los milagros no eran solo cosas que sucedían de repente, sino también las que se construyen con paciencia y amor. Los años pasaron tranquilos. Sin embargo, una noche, mientras la luna se alzaba sobre el bosque, una sombra cruzó los cielos. Nadie la vio, excepto un anciano guardián que custodiaba la torre. Era una figura envuelta en niebla, una silueta que se movía entre las nubes. Algunos decían que era el espíritu del hada malvada, que aún vagaba buscando su poder perdido. La reina no lo supo de inmediato, pero comenzó a tener sueños extraños. En ellos se veía caminando sola por un bosque cubierto de rosas marchitas. Escuchaba una voz que le susurraba desde la oscuridad: «Nada duerme para siempre». Despertaba agitada, pero al ver el rostro sereno de su esposo a su lado, el miedo se desvanecía. Sin embargo, los sueños regresaban una y otra vez, más intensos cada vez. Una madrugada la reina decidió visitar el bosque. Llevó consigo solo a su caballo y un farol. Recorrió los senderos hasta llegar al muro de espinos que una vez rodeó el castillo. Allí, las rosas aún crecían salvajes, pero entre ellas había un rincón donde las flores estaban secas y ennegrecidas. Se detuvo, tocó los pétalos y sintió un escalofrío. Entonces una voz sonó a su espalda. Era un susurro, suave como el viento pero lleno de melancolía. «¿Por qué viniste, princesa dormida?». Ella se giró y vio una figura envuelta en sombras, con ojos que brillaban como brasas. «¿Quién eres?», preguntó. «Soy aquello que quedó del hechizo. Soy el eco del tiempo que no despierta. Fui la oscuridad que una vez te durmió, y aunque el amor me venció, mi sombra aún existe». La reina no retrocedió. «Tu poder terminó. El amor verdadero te derrotó». «El amor vence sí, pero nunca olvida», respondió la sombra. «Mientras haya miedo en los corazones, yo tendré un lugar donde esconderme». La figura desapareció entre las rosas, dejando tras de sí un aire frío. La reina comprendió entonces que, aunque el hechizo se había roto, su recuerdo seguía vivo, y con él la posibilidad de que el miedo volviera. Regresó al castillo y no dijo nada a nadie. Pero desde ese día decidió enseñar a su hija no solo a soñar, sino también a ser valiente frente a la oscuridad. El amor, le decía, no es solo dulzura, es también fuerza. Es la llama que no teme al viento. Aurora creció con esas palabras grabadas en su alma. Se convirtió en una joven llena de determinación que no se conformaba con escuchar cuentos, quería entenderlos. A menudo iba al bosque con libros, dibujaba las flores, estudiaba las estrellas y hacía preguntas sobre el pasado. Los sabios del reino la admiraban y su hermano la cuidaba con afecto. Un día, mientras exploraba cerca del viejo muro de espinos, Aurora encontró una flor distinta a todas las demás. Era negra como la noche, con un brillo metálico. La tocó con cuidado y sintió que el aire se volvió más pesado. Una brisa helada sopló y la flor se deshizo en polvo entre sus dedos. Desde ese momento comenzó a soñar con una mujer vestida de sombras que la llamaba por su nombre. Al principio creyó que eran solo fantasías, pero con el tiempo los sueños se volvieron tan reales que podía oír el murmullo de la voz incluso despierta. Cuando se lo contó a su madre, la reina la abrazó. «No temas, hija. El pasado no puede dañarte si mantienes tu corazón puro». Pero en su interior, la reina supo que algo estaba cambiando. Tal vez el eco del antiguo mal buscaba una nueva forma de manifestarse. Esa noche, la reina subió sola a la torre y se arrodilló frente a la urna de cristal donde descansaba la rueca. La observó en silencio y murmuró: «Si algún rastro de magia queda en ti, déjame entenderlo. Que el mal no encuentre caminos en mi descendencia». El viento sopló y una chispa dorada cruzó la habitación. Era como si el alma de las hadas aún velara por el reino. La reina sonrió con esperanza y descendió de la torre. Pasaron los días, y aunque la vida en el castillo continuaba con normalidad, la reina no podía dejar de pensar en los sueños de su hija. Cada mañana, Aurora despertaba con el rostro pálido y la mirada perdida, como si hubiera estado caminando por un mundo invisible. El príncipe, su padre, intentaba tranquilizar a todos. «No hay por qué temer, son solo sueños». Pero la reina sabía que el destino rara vez se repite sin motivo. Una noche, mientras Aurora dormía, una bruma azul se deslizó por la ventana de su habitación.
El aire se volvió espeso y una voz suave la llamó desde la oscuridad. Aurora, pequeña luz, despierta. La joven se levantó sin saber por qué. Sus pies se movieron solos, guiados por esa voz dulce y melancólica. Caminó por los pasillos en silencio, como si estuviera sonámbula. La luna iluminaba su rostro mientras subía hacia la torre. Allí, donde reposaba la vieja rueca, la esperaban destellos de luz que flotaban como luciérnagas. La urna de cristal se abrió sin que nadie la tocara. Y entonces apareció una sombra, alta y elegante, con ojos como carbones encendidos. Era el espíritu del hada oscura. «Te he estado esperando», susurró. Aurora tembló, pero no retrocedió. «¿Quién eres?» «Soy la que fue olvidada, la que trajo el sueño a tu madre. Pero no temas, no deseo dañarte. Solo quiero que escuches lo que nunca se contó». Aurora, confundida, se acercó un paso. La sombra continuó. «Hace siglos yo también fui un hada de luz. Protegía el tiempo y los sueños. Pero cuando los hombres comenzaron a temer la oscuridad, me rechazaron. Me llamaron malvada solo porque mi don era el silencio y la noche. Cuando el rey no me invitó a la fiesta del nacimiento de tu madre, no fue el oro lo que me dolió, sino el olvido. Y del olvido nace la sombra». Aurora la miró con compasión. «Entonces no odiaste a mi madre. Solo querías ser recordada». La sombra asintió lentamente. «El rencor me cegó, pero el amor que rompió mi hechizo también me liberó. Desde entonces he vagado entre el sueño y la memoria, buscando un alma que escuche mi verdad». El viento sopló y la luz de la luna se reflejó en los ojos de Aurora. «¿Y qué debo hacer yo?», preguntó la joven. «Perdonar. La memoria del mal se borra solo con el perdón. Dile a tu madre que la noche ya no guarda rencor. Dile que mi sombra descansará en paz». La figura comenzó a desvanecerse y un aroma a jazmín llenó el aire. Aurora cayó de rodillas, abrumada por la calma que la envolvía. Cuando despertó, la urna de cristal estaba cerrada y la rueca seguía intacta, pero la bruma había desaparecido. A la mañana siguiente contó todo a su madre. La reina la escuchó con lágrimas en los ojos. «Entonces el ciclo ha terminado», dijo con voz temblorosa. «La oscuridad se ha reconciliado con la luz». Aquel día, el cielo amaneció más claro que nunca. Las hadas invisibles al ojo humano sobrevolaron el castillo dejando destellos de oro. El príncipe mandó erigir una torre de cristal en el jardín, como símbolo de paz entre el pasado y el presente. En su interior guardaron la rueca, rodeada de flores blancas. A los pies de la torre se colocó una inscripción: «Donde hubo sueño, ahora hay esperanza». Los años siguieron su curso y el reino prosperó más que nunca. La gente vivía sin miedo y los niños crecían sabiendo que incluso la oscuridad puede transformarse en luz si se la comprende. Aurora se convirtió en una mujer sabia, adorada por su pueblo. Su hermano Edric fue coronado rey de las tierras del norte, mientras ella permaneció junto a sus padres, cuidando de los jardines y escuchando los susurros del viento. Un día, un viajero llegó al castillo. Venía de muy lejos, cruzando montañas y mares. Traía consigo un libro antiguo, cubierto de polvo. Dijo haber encontrado en él una historia que hablaba del reino dormido, del beso que rompió el hechizo y de la rosa negra que crecía en el bosque. La reina lo recibió con amabilidad, y cuando el hombre leyó en voz alta, todos guardaron silencio. En el libro se narraba que el sueño de la princesa no había sido una simple maldición, sino una prueba impuesta por el destino. El amor que la despertó no solo salvó a una persona, sino al mundo entero de un ciclo de oscuridad que se repetía cada 100 años. La unión de la luz y la sombra había sellado la paz entre las fuerzas del tiempo. Cuando el viajero terminó de leer, la reina se levantó y dijo: «Entonces no fue un castigo, sino una lección». El viajero sonrió y entregó el libro a Aurora. «Guárdalo, princesa. En sus páginas hay más de lo que parece. Tal vez un día tus hijos escribirán el final». Esa noche Aurora no pudo dormir. Abrió el libro y lo leyó bajo la luz de las estrellas. Entre las líneas antiguas descubrió un poema que decía: «Donde duerme el tiempo nace el amor, y donde hay amor el tiempo despierta». Sintió un estremecimiento. Cerró el libro, lo besó y lo guardó bajo su almohada. En ese instante comprendió que su historia no era solo un recuerdo del pasado, sino una semilla para el futuro. Con los años, Aurora fue conocida como la guardiana del amanecer. Enseñó a las generaciones futuras que los sueños son puentes entre el alma y la realidad, y que cada sombra puede transformarse si la luz la abraza. El castillo se convirtió en un lugar de sabiduría,
Los poetas escribían, los niños aprendían, y los ancianos contaban las leyendas bajo los rosales. El aire olía siempre a esperanza. Una tarde, mientras el sol se escondía, Aurora caminó sola por el jardín. Se detuvo ante la torre de cristal y miró la rueca inmóvil. La tocó con suavidad y dijo: «Gracias por el sueño y gracias por el despertar». Y así, el cuento que había comenzado con una maldición terminó siendo una historia de perdón y amor eterno. El tiempo siguió su curso como un río tranquilo, y las estaciones se fueron sucediendo una tras otra. El reino florecía en paz, y los nombres del príncipe y la princesa se convirtieron en leyenda viva. Sin embargo, los años no pasan en vano, ni siquiera para quienes han sido tocados por la magia. La reina, la bella durmiente, había envejecido con gracia. Su cabello, antes dorado, tenía ahora reflejos de plata, y sus ojos, aunque más serenos, conservaban el brillo de los amaneceres pasados. A menudo paseaba por los jardines, apoyada en el brazo de su esposo. Aquel amor que había nacido de un beso seguía tan fuerte como el primer día. Una tarde de otoño, mientras caminaban entre las hojas doradas, el príncipe le dijo: «Han pasado muchos años desde aquel día en que te encontré dormida. A veces me pregunto si todo fue real o si sigo soñando». Ella sonrió. Quizás fue ambas cosas. A veces la vida y el sueño se confunden, y lo que importa no es cuál, sino lo que sentimos dentro de ellos. Ambos rieron suavemente, y el viento llevó sus voces más allá del jardín, hacia los campos donde jugaban sus nietos. Porque sí, el tiempo había seguido su curso, y Aurora y su hermano Edric habían tenido hijos, asegurando así la continuidad del linaje. El reino vivía en una época dorada. Las aldeas crecían, las artes florecían, y la gente vivía sin guerras ni hambres. Las hadas, aunque invisibles, aún visitaban el palacio en las noches de luna. De vez en cuando los niños decían haber visto luces flotando entre las rosas, o haber oído risas suaves cerca de la torre de cristal. Pero no todo era perfecto. En los rincones más lejanos del bosque, donde los árboles eran tan antiguos que el sol apenas los tocaba, aún persistía una sombra leve, un susurro que el viento arrastraba. Era la huella del hechizo, un recuerdo del tiempo en que el sueño reinaba. No tenía poder, pero era como una melodía triste que nadie podía olvidar del todo. Aurora, convertida ya en reina, lo sabía, y por eso ordenó que cada año se celebrara una ceremonia en el bosque. En ella, los aldeanos encendían linternas de luz azul y las dejaban flotar entre los árboles, para honrar la memoria del pasado. «No temáis a la oscuridad», decía siempre, «pues ella nos recuerda el valor de la luz». Durante una de esas ceremonias, una niña pequeña se acercó a la reina. Tenía los ojos tan claros como el amanecer. «Majestad», le dijo, «¿es verdad que dormiste 100 años?» Aurora sonrió. «No fui yo, fue mi madre, la bella durmiente. Yo nací después, cuando todo el reino ya había despertado». «¿Y por qué se durmió?» Aurora se agachó hasta quedar a su altura. «Porque a veces el mundo necesita dormir para soñar algo mejor. Cuando despertamos, lo que soñamos puede volverse realidad». La niña la miró con asombro y luego corrió a contarle a sus amigos. Aurora la observó alejarse con ternura. Había aprendido que los cuentos no son solo para recordar lo que fue, sino para enseñar lo que puede ser. Los años siguieron pasando, y un día, cuando el invierno cubría el reino con su manto blanco, la reina madre, la antigua bella durmiente, sintió que su tiempo se acercaba. Llamó a su hija, a su esposo y a sus nietos y los reunió en la gran cámara iluminada por el fuego. «Mi vida ha sido larga y hermosa», dijo con voz serena. «Dormí 100 años, pero he vivido el doble en amor y alegría. Si alguna vez la oscuridad vuelve a tocar este reino, recordad que no se combate con miedo sino con compasión, porque incluso las sombras pueden tener lágrimas». La familia la rodeó en silencio. Tomó la mano del príncipe, su amado de toda la vida, y sonrió. «Gracias por despertarme aquel día». «Gracias por soñar conmigo», respondió él. Esa noche, mientras el viento soplaba suave, la reina cerró los ojos. No fue un sueño triste, sino un descanso dulce, como si el mismo tiempo la acunara. Su espíritu, dicen, se elevó entre luces doradas y desapareció más allá de las estrellas. El príncipe la sobrevivió algunos años más, y cuando su hora llegó, fue enterrado junto a ella, en el jardín donde habían compartido tantos paseos. Sobre sus tumbas crecieron 2 rosales, uno blanco y otro rojo. Sus ramas se entrelazaron hasta formar un solo arbusto que nunca dejó de florecer. Aurora y Edric lloraron su partida, pero también celebraron su legado. Bajo su guía, el reino continuó siendo un faro de armonía. La gente lo llamaba el reino despierto, porque allí nadie temía soñar.
Con el paso del tiempo, los libros comenzaron a llenarse de nuevas historias inspiradas en aquella antigua leyenda. Poetas, trovadores y sabios hablaban de la Bella Durmiente no como una princesa indefensa, sino como un símbolo de esperanza, una mujer que transformó la maldición en un canto de vida. Aurora conservó siempre la rueca en la torre de cristal, no como un objeto de miedo, sino como un recordatorio de lo que había sido superado. A veces subía sola, encendía una vela y permanecía en silencio, escuchando el rumor del viento. En esos momentos sentía la presencia de su madre y del hada redimida. Un día, cuando el sol caía tras las montañas, una ráfaga de luz cruzó la sala y la vela se apagó. Aurora cerró los ojos y escuchó una voz que decía: «El sueño terminó hace mucho, pero el amor no termina nunca». Sonrió y supo que la historia no había muerto, que viviría en cada palabra contada a los niños, en cada rosa que floreciera, en cada beso que despertara un corazón dormido. Así, con el paso de los siglos, el cuento de la Bella Durmiente dejó de ser solo una historia para volverse un mensaje eterno, que ningún sueño es inútil, que ninguna sombra es invencible, y que cada despertar trae consigo la promesa de un nuevo comienzo. El tiempo, que todo lo transforma, siguió fluyendo como un río interminable. Las generaciones se sucedieron una tras otra, y el recuerdo de la Bella Durmiente se volvió leyenda, luego mito, y finalmente un cuento contado al calor del fuego, en las noches en que el viento soplaba entre los rosales. Nadie sabía con certeza qué parte de la historia era verdad y cuál había sido adornada por los poetas, pero todos coincidían en algo: el reino había nacido del amor y del perdón, y aunque los nombres del príncipe, la princesa y sus descendientes se perdieron entre los pliegues del tiempo, su legado permaneció. Los siglos pasaron, los castillos se cubrieron de hiedra y los caminos se borraron bajo la hierba. Sin embargo, en el corazón del bosque más antiguo, donde los árboles se alzan como columnas de un templo olvidado, aún brillaba una torre de cristal. Dentro, la vieja rueca descansaba intacta, envuelta en una luz suave. Nadie recordaba quién la había colocado allí, pero todos los que la veían sentían una paz profunda. Los aldeanos de los pueblos cercanos contaban que en las noches tranquilas la torre emitía un resplandor dorado, y si alguien se acercaba en silencio, podía escuchar una melodía lejana, como una nana sin palabras. Algunos decían que era el alma de la Bella Durmiente que aún velaba por su reino. Otros creían que era el suspiro del viento entre las flores. En una de esas aldeas vivía una niña llamada Elara. Tenía los ojos verdes como las hojas jóvenes y una curiosidad que no conocía límites. Desde muy pequeña había escuchado el cuento de la princesa dormida, pero no lo tomaba como una simple historia. Sentía, en lo más profundo de su corazón, que aquel relato escondía una verdad olvidada. Cada vez que su abuela le contaba la historia, ella hacía la misma pregunta: ¿y qué pasó después? Después, respondía la anciana con una sonrisa, todos despertaron y vivieron felices. ¿Y nunca más hubo oscuridad? La abuela suspiraba. Eso depende de quienes viven ahora. La oscuridad solo vuelve cuando los hombres dejan de recordar. Aquellas palabras se grabaron en el alma de Elara, y cuando creció decidió buscar la torre de cristal. Partió al amanecer con un abrigo, una lámpara y un cuaderno donde escribía sus pensamientos. Caminó durante días por montes, ríos y praderas, siguiendo los rumores de los pastores y las historias de los viajeros, hasta que una tarde, cuando el sol se escondía, vio entre los árboles un reflejo dorado. Era la torre. Elara se acercó con el corazón latiendo rápido. Las rosas crecían por todas partes, pero no tenían espinas. Abrió paso entre ellas y llegó hasta la puerta de cristal, que se abrió sola. Dentro, todo estaba en silencio. En el centro de la sala, bajo un rayo de luz que caía del techo, estaba la rueca. La niña se acercó y sin miedo extendió la mano. No para tocarla, sino para sentir su energía. En ese instante una voz suave llenó el aire. ¿Por qué has venido? Elara miró a su alrededor, pero no vio a nadie. He venido porque quiero saber si el cuento era real. ¿Y qué te haría creerlo? No necesito pruebas. Solo quiero entender por qué alguien podría dormir tanto tiempo y aún tener esperanza. La voz pareció sonreír. Porque el sueño no fue castigo, sino semilla. Cada sueño guarda una promesa. Cuando alguien sueña, el mundo se detiene un instante para escuchar lo que su alma desea decir. Elara cerró los ojos y durante unos segundos sintió que el tiempo desaparecía. Vio imágenes fugaces, un castillo cubierto de espinas, un príncipe cruzando la maleza, un beso, un amanecer que lo transformaba todo.
Luego, la visión se desvaneció y solo quedó la luz dorada envolviendo la torre. Cuando abrió los ojos, la rueca ya no estaba. En su lugar había una flor blanca, perfecta, que parecía hecha de cristal. El Ara comprendió que la historia había llegado a su verdadero final. La maldición, la sombra, el sueño y el despertar eran ya parte de un mismo círculo cerrado. Tomó la flor con cuidado y la guardó en su cuaderno. Luego regresó a su aldea. Nadie creyó su historia, pero eso no la entristeció. Cada noche, al mirar el cielo, recordaba la voz que había escuchado y el resplandor de la torre. Pasaron los años, y el Ara creció. Se convirtió en una mujer sabia, querida por todos. Enseñaba a los niños a leer, a escribir y, sobre todo, a soñar. En las noches de invierno, cuando las estrellas parecían dormir, reunía a los pequeños alrededor del fuego y les contaba la historia completa. Pero su versión era distinta. Decía así: había una vez una princesa que durmió 100 años. Pero no fue por castigo ni por error. Fue porque el mundo necesitaba un respiro. Mientras ella dormía, los hombres aprendieron el valor del tiempo y del amor. Y cuando despertó, el mundo también despertó con ella. Su beso no fue solo el inicio de un amor, sino el fin del olvido. Los niños escuchaban sin parpadear, y cuando terminaba uno de ellos siempre preguntaba: ¿y qué pasó después? El Ara respondía sonriendo: después, seguimos soñando. Y así el cuento volvió a vivir, transmitido de voz en voz, de corazón en corazón. El Ara nunca reveló dónde estaba la torre, ni mostró la flor de cristal. Decía que su poder no estaba en ser vista, sino en ser recordada. Con el tiempo también ella envejeció. Cuando sintió que su vida llegaba a su fin, abrió el cuaderno donde había guardado la flor, la colocó en el centro y escribió su última frase: los sueños no terminan, solo cambian de soñador. Esa noche, el viento sopló con una dulzura extraña. En el bosque, la torre de cristal brilló una vez más, como si la bella durmiente desde algún rincón del tiempo sonriera. Y así, el cuento cerró su círculo perfecto. Una historia de sueño, amor, perdón y esperanza que nunca dejaría de renacer mientras existiera alguien dispuesto a creer. Dicen que todo cuento tiene un final, pero los finales no siempre son silencios, a veces son puertas abiertas. Y así ocurrió con la historia de la Bella Durmiente, que siguió viajando más allá del tiempo, más allá de los reinos y de las generaciones. Muchos siglos después, cuando los castillos ya eran ruinas cubiertas de musgo y las espadas se habían convertido en reliquias, el mundo cambió. Nacieron nuevas ciudades, nuevos lenguajes, nuevos sueños. Pero incluso entonces, entre las voces modernas, el eco de aquel antiguo cuento seguía escuchándose. En una escuela, una maestra le contaba la historia a sus alumnos. Lo hacía con una voz pausada, llena de ternura, como si hubiera vivido cada palabra. En su escritorio había un cuaderno muy viejo, encuadernado en cuero, con una flor blanca seca entre las páginas. Nadie sabía de dónde lo había sacado, ni quién se lo había regalado. La maestra decía: este cuento no trata solo de una princesa dormida. Trata del corazón humano que a veces se cierra como una puerta y necesita amor para despertar. Los niños la escuchaban atentos. Uno de ellos, con ojos curiosos, levantó la mano. ¿Y de verdad se puede dormir tanto tiempo? Ella sonrió. Hay sueños que duran siglos, pero no son los del cuerpo, sino los del alma. A veces el mundo entero se adormece y olvida quién es. Y entonces solo una chispa, un gesto, un beso puede despertarlo. Los niños no comprendieron del todo, pero sintieron algo. Una emoción cálida, como si aquella historia los abrazara. Y cuando salieron al recreo, miraron el cielo con una esperanza que no sabían explicar. Esa noche la maestra regresó a su casa. Vivía sola en una pequeña cabaña cerca del bosque. Encendió una vela, abrió el cuaderno y leyó las últimas páginas. Allí estaba escrito el mismo mensaje que el Ara había dejado siglos atrás. Los sueños no terminan, solo cambian de soñador. Mientras leía, una brisa suave movió la llama de la vela. La mujer levantó la vista y creyó ver por un instante un resplandor dorado entre los árboles. Se levantó, salió al jardín y escuchó un sonido lejano, casi como una canción. No sintió miedo, solo paz. El bosque estaba tranquilo, pero en lo más profundo, la torre de cristal seguía allí, intacta. Nadie la había encontrado en siglos, pero cada tanto alguien la soñaba, y en esos sueños la torre brillaba. Dentro, la rueca ya no existía. En su lugar, miles de pequeñas luces flotaban en el aire,
como si fueran recuerdos de todos los que habían soñado alguna vez con la Bella Durmiente. Cada una contenía una historia, una voz, un fragmento de esperanza, y entre esas luces una figura parecía caminar lentamente. Una mujer vestida con un manto azul, de mirada serena y sonrisa eterna. Era ella. No dormía, no hablaba, no envejecía. Simplemente estaba allí, velando los sueños del mundo. A veces los niños que se pierden en la noche sueñan con ella. Dicen que les toma la mano y les muestra un jardín lleno de rosas sin espinas. Otras veces, los adultos que han perdido la fe la ven en sus sueños, cruzando el bosque con una lámpara en la mano, guiándolos hacia la luz. No todos creen en esas historias. Algunos dicen que solo son leyendas, ecos de un cuento antiguo, pero quienes han sentido su presencia saben que algo permanece. Porque cada vez que alguien ama sin miedo, cada vez que alguien perdona, cada vez que alguien cree en los sueños, la Bella Durmiente despierta un poco más. No en un castillo, sino en el corazón de quien la recuerda. Los poetas, en su lenguaje de estrellas, la llaman la guardiana del alma. Los sabios la nombran el espíritu del amanecer. Pero los niños, con su inocencia perfecta, simplemente la llaman la que sueña. Y es que ella no desapareció. Se transformó en una promesa. En el susurro del viento cuando pasa entre los rosales, en el brillo que enciende los ojos de quien escucha un cuento por primera vez. El mundo moderno sigue girando, pero la magia nunca se perdió del todo. Aún hay quienes, al mirar el cielo al anochecer, creen ver un destello de luz en el horizonte. Y si uno escucha con atención, puede oír una voz muy antigua, muy suave que dice: despierta, todo lo que amas te espera. Y en ese instante, aunque sea solo un segundo, el corazón humano recuerda. Recuerda que hubo una princesa que durmió 100 años, que hubo un beso que cambió el destino, que hubo un reino que aprendió a soñar. Y así, mientras alguien cuente esta historia, la Bella Durmiente seguirá viva. No en un castillo de piedra, sino en cada palabra pronunciada, en cada gesto de amor, en cada amanecer que nace tras la noche más oscura. Porque al final, este cuento no habla del sueño, sino del despertar. Y el despertar nunca termina.